no codificante. Este ADN no codificante puede ser de tipo pseudogenes, intrones o secuencias no traducidas o fragmentos de genes. Los pseudogenes son similares a los genes, pero han ido adquiriendo mutaciones a lo largo de la evolución, y estas mutaciones, que son cambios en la secuencia de ese ADN, lo han convertido en secuencias no funcionales y se conocen como pseudogenes. Por ejemplo, un gen que ha sido duplicado, uno adquiere alguna mutación, puede ser transcripto, pero forma un ARN que no tiene ninguna función o no puede formar una proteína funcional. Esos son los pseudogenes. A diferencia de los fragmentos de genes que se originan por un crossing over desigual. En el caso de los fragmentos de genes, por ejemplo, este es un gen, tienen truncado uno de sus extremos, ya sea el extremo 5' o el extremo 3'. Entonces tampoco dan lugar a una proteína funcional. La diferencia entre uno y otro es su origen. Uno es por adquisición de mutaciones y el otro es por un crossing over desigual. Y además tenemos los intrones o secuencias no traducidas dentro del gen, ¿sí? Son secuencias que se transcriben. Recuerden, la transcripción es el paso de ADN a ARN, pero no se traducen, que es el paso de ARN a proteínas. Estos intrones, como ven, que forman, incluso en proporción, es mayor la longitud de los intrones que la de los exones, que son realmente los que forman la proteína. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya hemos visto esto, vamos a ver esta parte, el ADN extragénico. Dentro del ADN extragénico tenemos agrupados en tándem o dispersos en el genoma. Vamos a ver los agrupados en tándem. Agrupados en tándem significa que hay pequeñas secuencias que se repiten, por ejemplo acá es la secuencia GAT, y esta repetición es una atrás de la otra, ¿sí? Esto es lo que se conoce como agrupación en tándem, cuando está una detrás de la otra. De este tipo de secuencias hay tres principales, unas que se denominan satélite, mini satélite y microsatélite. La ADN satélite puede tener el tamaño de la secuencia que se repite es entre 5 y 171 pares de base. Es decir, este pequeño fragmentito que se repite es entre 5 y 171 pares de base. Y a su vez, la longitud total de la repetición tiene de 100 kilobases a varios megabases. Y hay varios tipos, el alfa, el beta, el 1, el 2 y el 3, y se encuentran generalmente en los centrómeros. El ADN mini satélite, la repetición, la longitud completa de la repetición puede llegar a tener 20 kilobases y cada fragmentito puede tener entre 6 y 64 pares de base. Cada uno de estos fragmentitos que se repite en tándem. Estos se encuentran cerca de los telómeros. Y el ADN microsatélite, que es mucho más cortito, se encuentra disperso por todo el cromosoma. Podemos ver acá, por ejemplo, en la zona centromérica, ¿sí? Como les decía, se encuentran el ADN satélite y dependiendo el cromosoma se encuentra el alfa, el beta, el 2, el 3, por ejemplo, está en el 9 y en el 21 se encuentran otros ADN satélites. El mini satélite se encuentra en la zona de los telómeros o cercana, el hipervariable se encuentra generalmente en una zona cercana al telómero, mientras que el otro mini satélite se encuentra específicamente en el telómero. Y el microsatélite, que era el que tiene una secuencia más cortita y una longitud total más chica incluso, se encuentra distribuido por todo el cromosoma. Y después tenemos los dispersos en el genoma, que son estos que se encuentran acá, que son line, cine, LTR y transposones. Estos está uno en un lugar, en otro lugar cercano se encuentra otro, es decir, no están en tándem, no está uno detrás del otro como pasaba en los agrupados en tándem. Todos estos derivan de secuencias que se denominan transposones. Los transposones son secuencias, que se encuentra acá abajo,
de ADN que es capaz de saltar dentro del genoma, es decir, de replicarse en diferentes lugares del genoma. Los lines se denominan así porque son un poco más largos, los cines son más cortos y estos son similares a retrovirus, es decir, que tienen una enzima que les permite a partir de ARN formar ADN. No es que estos sean retrovirus, sino que son similares. Los retrovirus son los que hacen, al contrario de lo que teníamos en el dogma de la biología molecular, que es de ADN a ARN, los retrovirus van de ARN a ADN. Bueno, y ahora vamos a definir lo que es el polimorfismo de del genoma, o a qué se debe que el genoma de un individuo sea diferente al del otro, y hay diferentes motivos. La diferencia entre uno y otro se denomina polimorfismo, y tenemos, por ejemplo, el polimorfismo de un único nucleótido, ¿sí? SNP por sus siglas en inglés, en donde en un individuo A, por ejemplo, en esta zona del ADN tiene una guanina y una citosina por componente de bases, el individuo B tiene adenina y timina, y los otros tienen una de estas dos combinaciones. En otro lugar, más alejado, este segundo individuo tiene una diferencia acá, o sea, de esta manera se diferencia con el segundo, el B con el C, y en el tercero, todos estos comparten y no tienen el mismo nucleótido con el primero. Este polimorfismo, ¿qué hace? Hace que el genoma de cada individuo sea diferente, pero no hace que uno de ellos deje de ser funcional, ¿sí? En estos casos, estos polimorfismos no cambian la funcionalidad del genoma, sino solamente cambian la secuencia. ¿Por qué? Puede ser porque esté en una secuencia que no sea codificante y que no modifique las proteínas que se producen, o ya van a ver más adelante, puede ser que a pesar que esté en una secuencia modificante, la proteína que se genere sea la misma. Eso lo van a ver más adelante. El polimorfismo también se puede dar por inserción o de lesión, de 1 a 100 pares de bases, es decir, directamente se pierde un fragmento del ADN, pero como yo les repito, si está en una secuencia no codificante, no modifica la funcionalidad del genoma. Y también tenemos el polimorfismo de números de repeticiones. Esas repeticiones que habíamos visto que se da en las secuencias repetidas en tándem son variables entre individuos. Entonces, estas pueden ser útiles para identificar o diferenciar individuos. La cantidad de veces que se repite esta secuencia es de utilidad. Y también puede haber variaciones un poco más complejas en el número de copias, en donde son fragmentos mayores a 1 kilobase los que están diferentes, ya sean están repetidos o ausentes. Acá tenían un ejemplo de cómo cambian entre un individuo y otro las repeticiones. Acá tiene 5 repeticiones, acá tiene 6 y acá tiene 7 repeticiones de esta pequeña secuencia de 3 nucleótidos. Y este es un ejemplo del cambio en un único nucleótido. Y por último vamos a ver la definición de genes ortólogos y parálogos. En ambos casos tenemos un organismo ancestral, que tiene el gen G, ¿sí? Y en el caso de los genes ortólogos, lo que ocurre es una especiación. Este organismo ancestral da lugar a dos organismos, la especie A y la especie B. Cada una de estas especies hereda el gen G, que puede tener algunas modificaciones, pero que generalmente tienen la misma función en ambas especies. Estos se denominan genes ortólogos. Cuando en ese organismo ancestral este gen G se duplica, y luego de esa duplicación uno de los genes sufre unas modificaciones, mutaciones, inserciones, etc., cambian sus nucleótidos, se forma otro gen, que es a partir del G1, el G2. Estos dos pueden ser muy similares entre sí, pero generalmente tienen funciones diferentes.
Estos se denominan genes parálogos, ¿sí? Entonces, ortólogos se dan lugar, es cuando tienen la misma función en especies diferentes, y parálogos es cuando tienen una secuencia o una estructura similar, pero funciones diferentes en un mismo organismo. Y a su vez, todos estos genes se denominan homólogos.